vamos a entrar a la cuarta parte de esta serie. Yo les recomiendo que los que no han escuchado las conferencias anteriores, las pueden ustedes conseguir, ya están a su disposición. Pero es una serie donde estamos analizando las palabras de Cristo en Mateo 24, versículo 37 al 39, donde Jesús dijo que como en los días de Noé, sería la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En todos estos meses que he venido estudiando tanto el libro del Génesis, los primeros capítulos 10 del Génesis, comparándolos con profecías del Nuevo Testamento y tratando de poder unir y entender, desde luego con la dirección del Espíritu Santo, qué es lo más importante que ahorita en la época que estamos viviendo necesitamos oír. Bueno, pues Cristo está diciéndonos que antes de que Él venga, y creo que no tenemos ya dudas de que estamos viviendo la última generación. Entonces, si es verdad que estamos acercándonos al arrebatamiento de la iglesia, donde millones de personas van a ser desaparecidas que siguieron a Cristo, y Cristo no tarda en regresar a la tierra, Cristo nos dijo que antes de que Él regresara, la generación de los seres humanos que iba a vivir antes de su regreso iba a ser igual a la generación que habitó en los tiempos de Noé. Entonces, si queremos realmente entender y saber qué generación estamos viviendo y si realmente se puede comparar con la generación de los tiempos de Noé, pues vamos a la Biblia y vamos al libro del Génesis, como vamos a comenzar a estudiar desde ya, digamos, esta es la cuarta conferencia en qué se parece los tiempos de Noé con nuestros tiempos. Hasta este momento hemos visto de qué forma antes de que Noé naciera, nació Enoc. Génesis 6:25, Génesis 5:21, perdón. Y Enoc nació le dio lugar a un hijo, o pudo procrear un hijo que se llamó Matusalem. La palabra Matusalem significa: cuando él muera, el juicio viene. Cuando él muera, el juicio viene. En otras palabras, cuando nace Matusalem, iban a esperarse 969 años. Porque Matusalem es el hombre que más vida ha tenido en toda la Biblia, en toda la historia. Más que Abraham, más que Adán, más que todos. 969 años vivió Matusalem. Entonces imaginémonos que en aquel tiempo estaban todos esperando que se muriera Matusalem, porque en el momento que se muriera Matusalem, vendría el diluvio universal. Hemos visto también hasta este momento de qué forma Enoc, que fue el padre de Matusalem, es el primer hombre en la Biblia en haber sido sacado de la tierra sin morir y llevado al cielo. Es el primer arrebatamiento de la Biblia. Después, el otro arrebatamiento en el Antiguo Testamento fue el de Elías. Vino una carroza en el libro de los Reyes, ¿verdad? Y se llevó a Elías sin que él muriera. En el Antiguo Testamento hubo 2 raptos. El próximo rapto es el de nosotros, el próximo arrebatamiento. Y si Dios se llevó a Enoc y se llevó a Elías, entonces tenemos nosotros que seguir los pasos también de Enoc y entender por qué se llevó Dios a Enoc. Como dice Génesis 5:21, porque caminó con Dios, porque era un hombre que pudo normar su vida, adecuar su vida, ubicarse dentro de la dirección que el Espíritu le daba. Y si nosotros queremos verdaderamente creer que nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que seguir desde luego los pasos de Enoc. Y después ya vino y nació Noé. Cuando Noé nació, hasta los 500 años, hasta que cumplió 500 años Noé, tuvo a sus 3 hijos.
Y cuando cumplió 600 años, o sea, 100 años después, en 100 años, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, crecieron. Muchos dicen que fueron trillizos, porque no dice la Biblia que haya nacido uno después del otro. Dice que tuvo a sus 3 hijos. Bueno, si fueron trillizos o no fueron trillizos, la cuestión es la siguiente, que si Noé hubiera tenido a sus hijos antes de los 500 años, a lo mejor el mundo los hubiera arrastrado. Pero los tuvo exactamente a los 500 años, tuvo 100 años para prepararlos, y en el año 600 de la vida de Noé es cuando él se subió a el arca. Así que vamos al Génesis, vamos a regresar al Génesis y vamos a ver de qué forma tan tremenda cuando Enoc le pone el nombre de Matusalem, guiado por Dios a su hijo. Estaban esperando todos, ¿verdad? El nombre del hijo implica fuertemente que Enoc recibió una revelación de Dios, porque Matusalem significa, como ya vimos, cuando muera será enviado, o cuando muera vendrá el juicio. Es como si Dios le hubiera dicho a Enoc: ¿ves este bebé? El mundo va a durar mientras este hombre viva. En otras palabras, cuando muera, el diluvio viene al mundo. Imaginémonos la reacción de Enoc ante esta noticia. Imaginémonos algo parecido actualmente y que nosotros supiéramos: en 5 años viene Cristo, en 10 años viene Cristo. ¿Qué sería tu reacción cuando tú escucharas que tienes 5 años o 5 meses todavía para vivir? ¿Acaso no te acercarías más a Dios? ¿Acaso no tendrías una comunión más íntima con Dios? ¿Acaso no dedicarías más tu vida y tus bienes materiales a las cosas espirituales y al reino de Dios? ¿Acaso no dedicarías la mayor parte de tu familia para estar más cerca de tu familia y darle mejor ejemplo a tu familia, para estar preparados y que formemos parte del grupo que vamos a ser arrebatados en el cielo? Ahora nosotros no sabemos, como en aquellos tiempos, que cuando Matusalén muriera y vendría el diluvio, porque nadie sabía cuándo iba a morir Matusalén. Te pregunto a ti en esta tarde, ¿sabes tú cuándo vas a morir? Pues sabes una cosa, que si Cristo no viene antes, cuando tú mueras, viene el juicio. En el momento en el que tú mueras y en el momento en que yo muera, dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres vivan una sola vez y después de la muerte el juicio. Está establecido que todos vamos al mismo camino, a la tumba. Y cuando tú te mueras, se acabaron las oportunidades. El juicio viene sobre tu vida si no recibiste a Cristo mientras estabas vivo. Cuando nosotros muramos los cristianos, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3 del 10 en adelante, pero no conforme a la salvación, porque la salvación ya fue pagada, ganada en la cruz por Cristo. Vamos a ser juzgados por medio de nuestras obras. Y es tan importante el juicio de los cristianos, que aunque no perdamos la salvación, perderemos las recompensas, que dice la Biblia en Hebreos capítulo 5 y capítulo 6. ¿Cómo es posible que sean renovados para arrepentimiento los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, participaron de los bienes venideros? No es posible que sean renovados para arrepentimiento. En otras palabras, Dios está diciéndole a los hebreos y a nosotros a través de ellos que si un cristiano ha conocido a Cristo y ha tenido estudios bíblicos y ha oído la palabra de Dios, y el cristiano insiste en vivir en pecado, Dios se lo lleva. Te vas antes de tiempo a la otra vida, porque Dios ya no puede, ¿verdad?, tratar con tu vida. Has endurecido tu corazón, aunque la salvación no la vas a perder. Pero es imposible, dice la Biblia, que tú en el día de Cristo recibas ninguna recompensa. Y tú podrás decir en esta mañana: bueno, yo aunque sea de panzazo, aunque sea con 6 de calificación, paso a la universidad, o paso a la secundaria, o paso a la preparatoria, como decimos vulgarmente, ¿no? Yo decía lo mismo cuando yo era joven. Pues aunque pase de panzazo, pero ya estoy en la prepa. Sin embargo, nunca nos imaginamos que al llegar a la prepa y llegar de panzazo, era 3 veces más difícil el primero de prepa que
que si hubiera pasado con 8, con 9 calificación. Y tuve que esforzarme 3 veces más que mis compañeros que pasaron con buenas calificaciones. Entonces, así es la vida. Nos queremos burlar de la vida y no podemos, porque lo que sembramos lo tenemos que recoger. Ahora veamos nosotros claramente en estas circunstancias en las que vivió Noé, que Dios se lo llevó más allá de ¿dónde? De la muerte. La muerte es como un río, santos de Dios, que divide este mundo del que viene. Y aquí tenemos un hombre que nunca cruzó este río, sino que fue llevado de un brinquito de un lado hacia el otro. La muerte también es como un túnel nada más de oscuridad, donde se apaga la vela, se apaga nuestro espíritu, se sale nuestro cuerpo y nuestra alma, y para muchos abren los ojos en la otra dimensión de las tinieblas. Porque dice la Biblia que cuando las personas mueren sin Cristo, en el momento de la muerte, en segundos o milésimas de segundo, están rodeados de criaturas demoníacas que se los van a llevar al centro de la tierra, donde se encuentra ahorita todavía el infierno. Y cuando un cristiano muere, inmediatamente, a los pocos segundos, estamos rodeados de ángeles que nos van a llevar a través del segundo y tercer cielo, porque el segundo cielo está ocupado por Satanás y los ángeles caídos, y nos van a escoltar como guaruras, como guardaespaldas, para que lleguemos hasta la presencia donde Cristo nos está esperando con los brazos abiertos, y nos está esperando para decirnos: bienvenidos al reino de mi Padre. Entonces, todas estas cosas deben de motivarnos para poder vivir una vida limpia, una vida santa, porque aunque no sabemos el día que vamos a morir, puede ser hoy el último día que tú escuchaste esta conferencia, estas palabras de Dios a través de la Biblia. Vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 11, versículo 7, acercarnos a la vida de Noé. Vamos a acercarnos a la vida de Noé. Después de Enoc nació Matusalem, nació Lamec, y Lamec fue el papá ¿de quién? ¿De don Cloromiro? No, ¿verdad? De Noé. Si le pregunto, ¿quién fue el papá de Noé? Lamec. Entonces, cuando nace Noé, vamos a ver más adelante, ahorita que regresemos al Génesis, que también hay una profecía cuando nace Noé que también se cumplió. Pero dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 acerca de la vida de Noé, versículo 7, que por la fe. Noten ustedes todo el capítulo de los Hebreos, léelo después en tu casa, que es por la fe. No es por obras, no es por ver milagros, no es por ver experiencias místicas, no es porque tienes comunicaciones extrasensoriales con espíritus, se te apareció la Virgen en un buñuelo y viste al santo Clodomiro anoche, y anoche el arcángel te dijo que tú eras especial y que tú eras el hombre de Dios, etcétera, etcétera. Porque quiero decirles algo, el diablo es especialista en hacernos creer que somos especiales, que no hay nadie como nosotros. Y aunque es verdad que no hay nadie como nosotros físicamente, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene consentidos. O le agradas a Dios por la fe, o aunque tú creas que eres especial y que Dios te va a tratar de manera especial y te va a perdonar cosas que a otros no les perdona, te estás engañando completamente, porque el perverso y engañoso es el corazón. Entonces Dios no tiene acepción de personas. Por la fe Noé, Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios. ¿Y acaso nosotros no hemos sido advertidos? El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Es más, ya lo estamos viendo. En los últimos 20 años, tsunamis, tornados, vientos tempestuosos, lluvias, nevadas, incendios, contaminación de los mares, contaminación del agua, contaminación de los alimentos, contaminación de la tierra, depravación moral, matrimonios de hombres con hombres, mujeres con mujeres, los gobiernos aceptando esta nueva manera o estilos de vida de acuerdo a ellos, porque son repúblicas o gobiernos democráticos.
tomándolo la gente como algo normal porque todo el mundo lo hace. La televisión bombardeada con pornografía. Anoche estábamos mi esposa ya cansados y prendimos la televisión. Yo solamente acostumbro a ver las noticias de vez en cuando y siempre hay de esos que cuentan chistes en la televisión y oímos 2 o 3 chistes y ya no pudimos seguir oyendo porque todos estaban llenos de depravación moral, de groserías así, de la P, de la C y de las que tú te sabes. Puras groserías en la televisión y con un público ja, 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 ja. O sea, y es un descaro totalmente. Y es una cosa que ha enfermado la humanidad. Y nuestros hijos están padeciendo y absorbiendo todas estas enfermedades, de todas estas cochinadas, vulgaridades que a las 10 de la mañana aparecen ya en la televisión. Entonces, este es el mundo que nos estamos enfrentando y hemos sido advertidos por Dios. Sean santos porque yo soy santo, porque viene el juicio. Y si me invocas por Padre, 1 de Pedro 1, sabiendo que no hago acepción de personas, condúcete con temor durante todo el tiempo de tu peregrinación. No te engañes. Si eres santo, vives agradándome y buscando agradarme. Y si crees que eres santo y no vives más que en las tinieblas, eres un mentiroso, dice 1 de Juan capítulo 1. Entonces es el tiempo de despertar, es el tiempo de adquirir conciencia, de examinar nuestras vidas honestamente delante de un Dios que pagó en la cruz por el pecado y que nos pide seguir los pasos de Jesucristo. Por la fe Noé fue advertido, como nosotros también, de cosas que aún no se veían. Y nosotros les ganamos porque las estamos viendo ya. El mundo está a punto, como el barco transatlántico Titanic, de hundirse. El mundo es un mundo donde está a punto de reventar ya. El planeta Tierra ya no nos aguanta. Ya está con bronconeumonía, con una enfermedad terminal ya el planeta Tierra. Ya está por todos lados. Si la Tierra pudiera despertar y sacar los brazos, ¿verdad? Por todos lados humo, por todos lados contaminación, por todos lados los delfines están muriendo, las ballenas están llegando a las playas muertas, nadie sabe por qué. Están cayendo miles de pájaros muertos en el aire, del aire al suelo. Están comenzando a caer meteoros ya. Uno que cruzó por el norte de Rusia, que sembró y hubo cientos de personas muertas, otro que acaba de caer cerca de Estados Unidos, y estamos comenzando a ver lo que Jesucristo dijo, las señales en el cielo, cosa que no había pasado en cientos de años. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido tsunamis, pero nunca todos estos fenómenos se habían conjugado al mismo tiempo. Vivimos, no cabe duda, en tiempos peligrosos. Noé fue advertido de cosas que no se veían y dice la Biblia, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Vivimos una época en la que si tu familia, escúchame, si tu familia no es el número 1 de tu vida, tú no estás caminando con Dios. Si tu familia no es el tesoro más precioso que tienes, no estás caminando con Dios. Si tus hijos no es el tesoro y no lo reconoces más grande que Dios te ha dado, mentira que seas una madre cristiana. Un padre cristiano, una madre cristiana sabe perfectamente bien que la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y en el momento que tú reconoces eso y que eres cristiano, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Preocupándote por tu hijo, por tu hija, por tus hijos, por tu familia, hablándoles de Dios, leyéndoles la Biblia, mostrándoles como madre que me vean el ejemplo que le voy a dar, el ejemplo que como padre le voy a dar, el ejemplo que tenemos los varones de darle a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, de que caminamos con Dios. Si no, eres un mentiroso, dice la palabra de Dios. Lo primero que hizo Noé fue a su familia tratar de discipularla, tratar de ganarla para que se salvara, dice la Biblia. Y dice, para terminar, y por esa fe, por esa forma de actuar, por esa forma de vivir diferente a la que vivían todos aquellos en la época de apostasía, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos pues a Génesis capítulo 6 y vamos a ver algunos aspectos de la vida de Noé.
Lo primero que la Biblia nos muestra de la vida de Noé se encuentra en el versículo 8. Pero Noé halló gracia, la palabra chen en hebreo. Halló gracia, chen, ante los ojos de Jehová. Antes de esto, para entender el versículo 9 que sigue, que es muy profundo, los que fueron a la conferencia número 2 y número 3, la número 2 fue donde más desarrollé este tema. En los primeros versículos de Génesis 6, vemos que los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, en hebreo Ben Elohim, ¿cómo sabemos que son ángeles y no seres humanos? Porque la palabra Ben Elohim, hijos de Dios, en todo el Antiguo Testamento, siempre se refiere a los ángeles. Y se repite 4 o 5 veces máxima esta expresión, más en el libro de Job, cuando vinieron los hijos de Dios con el diablo a presentarse delante de Dios. Entonces, hubo, de acuerdo a la Biblia, en Génesis 6, antes del diluvio, una invasión genética, una perversión para tratar de modificar el ADN. A ver si lo puedo decir, el ácido desoxirribonucleico. Si lo dije correctamente, si no es ADN. Y este código genético que está en cada una de nuestras células, de los billones de células, puede ser alterado. Y por eso ahora hay laboratorios clandestinos en Alemania, en Francia, en Italia, tal vez en Estados Unidos también, porque está prohibido la clonación humana hasta este momento, donde se están haciendo experimentos ya de cruzar animales con seres humanos. Ya se clonó la primera oveja que se llamó Dolly, hace como 30 años más o menos, que fue un éxito, pero fue como ya era vieja, se murió pronto la oveja. Y han tratado de clonar otras cosas. Están clonando caballos con burras. ¿Y qué es lo que nace? Una mula. Y la mula nace híbrida, no se puede ya cruzar la mula, porque violó la ley de Dios del Génesis. Génesis 1, 10 y 11. Cada cosa tiene que ser de acuerdo a su esperma y a su especie. Si son perros, son caninos. Si es ganado, es vacuno. Si son gatos o tigres, son felinos. Cada cosa tiene una especie. El esperma de los perros está diseñado, hay perros pastor alemán, Rottweiler, gran danés, lo que sea, pero son caninos. Los felinos son felinos, las aves son aves. Nunca hasta este momento, señores maestros evolucionistas que engañan a sus estudiantes en la universidad con la famosa teoría de la evolución, hasta el siglo XXI no ha habido nunca una sola prueba científica de una mutación de una especie a otra especie. No ha habido una sola. Ha habido mutaciones de lagartijas que le cortan la cola y la segunda generación, tercera, nace sin cola. Hasta ahí nada más. Pero hasta ahorita no ha habido una mutación de una especie a otra especie, como aseveró Carlos Darwin en su libro Origen de las Especies, que era mejor que le cambiara el libro porque nunca da el origen de las especies. Qué cosa tan absurda y tan irónica. El origen de las especies y nunca encontró el origen de las especies. Entonces hubo una perversión genética. Los ángeles de alguna forma alteraron la genética humana. Y de esta genética pervertida nacieron en el versículo 4 gigantes. Y esta palabra gigantes es la palabra hebrea nepilim, con PH, que significa seres caídos. Viene del hebreo napal, que significa caer. Y los únicos seres caídos antes del diluvio fueron los ángeles. Porque antes de que Dios creara a Adán y Eva en el huerto del Edén, ya Satanás, el Lucifer, el querubín caído, ya estaba caído en el huerto del Edén, esperando para atacar a la primer pareja. Entonces, estos ángeles caídos alteraron la genética de los seres humanos y produjeron monstruos de 4,5 metros y 5 metros de altura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Veamos rápidamente esto en el libro de Deuteronomio. Ahí a la vuelta del Génesis, brínquense nada más 2, 3 libros y está Deuteronomio.
No se vayan hasta Apocalipsis, por favor. Y dice el capítulo 3, Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Aquí ya vemos que estos gigantes poblaron la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Su cama, escuchen lo que dice, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón, la longitud de ella es de 9 codos. Un codo, apúntalo, es 63.5 centímetros. Un codo es de aquí, así medían antes, hasta acá. Esto es un codo. Y eran aproximadamente 65 centímetros. Ahora, esta cama de este gigante tenía 9 codos, que son 5 metros. La cama donde dormía el chinchulín. Este chiquilín dormía en una cama de su anchura de 4 codos, que son 3.20 centímetros de ancho. Y según el codo de un hombre, 63.5 centímetros. Entonces, vemos estos gigantes en 2 de Samuel, capítulo 21, para terminar con ellos y no dedicarles mucho tiempo. Ya lo dedicamos en la segunda conferencia. 2 de Samuel, capítulo 21. ¿Quién creen que acabó estos gigantes? El rey David. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey, 2 de Samuel 21? ¿Se acuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? También se especifica las dimensiones de la estatura de este monstruo. Ahora, estos gigantes tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Las personas que enseñan, porque hay teólogos, hay dos corrientes nada más, los que creemos que fueron ángeles caídos y los que dicen que fueron descendientes de Caín, que se metieron con los hijos de Set. Pero aunque tú cruces a una muchacha mala con un hombre malo, no nace un chiquilín de 5 metros. Además, hay otras cosas que se pueden agregar que la Biblia nos confirma. Estos gigantes fueron los enemigos más grandes ¿de quién? Del pueblo de Dios. O sea, eran satánicos, tampoco hay duda de eso. Cuando Moisés mandó a Caleb, ¿se acuerdan ustedes? Y a Josué a investigar Canaán, a que la espiaran con los demás espías, se espantaron todos, ¿no? Somos como langostas, son hombres gigantescos, nunca vamos a conquistar Canaán. Y Caleb y Josué fueron los dos únicos hombres que regresaron y le dijeron a Moisés, sí podemos, el Señor está con nosotros. Entonces Canaán estaba invadido de gigantes por todos lados, impidiendo que el pueblo de Dios entrara. Y la cuestión que les quiero compartir es que cuando David se enfrenta a Goliat, ¿se acuerdan ustedes en 1 Samuel 17 que traía su bolsa David, que le llamaban zurrones, ¿verdad? Las bolsas que se colgaban. Fue a buscar piedras. No sé si se acuerdan de esos detalles. Y todo estudiante de la Biblia genuino sabe que no hay palabras que haya desperdiciado el Espíritu Santo. Cada palabra, cada cosa que aparece en la Biblia tiene algo especial que Dios nos quiere decir. Él recoge 5 piedras. Bueno, 5 también es el número de la gracia. Es importante también asociar la numerología con las cosas que pasan en la Biblia. Agarra 5 piedras. Entonces toma una piedra y se la avienta al gigante Goliat. Estaba protegido todo el gigante con una armadura tremenda. Por eso nadie se podía enfrentar con él. ¿Cómo? Un flechazo. ¿A dónde? Pero David ve que el único punto vulnerable era aquí. Desde entonces los cascos los hacen así ya. Y es verdad, Alejandro el Magno fue uno de los primeros en desarrollar con sus famosos ejércitos que él tenía de lanceros, cascos, ¿verdad? Así los macedonios que les cubrían hasta acá, porque se acordaron de lo que le pasó a Goliat. Entonces Goliat cae muerto, ¿verdad? Y en 2 de Samuel 21, cuando David ya está grande, dice el versículo 16, y nombra a los 4 hermanitos chiquilines de Goliat. Aquí en 2 de Samuel 21 se da el nombre de los 4 hermanos de Goliat. O sea que cuando David mató a Goliat, guiado por el Espíritu Santo, dijo, échale 4 piedritas más y que me traigan a los hermanitos también. David estaba dispuesto, ¿verdad? No tenía miedo que fuera 1 o 2, porque él sabía que están 10,000 contra nosotros, pero nosotros somos 1 contra 10,000. Somos Dios con nosotros, somos la mayoría para poder vencer. Isbi Benob,
uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos. Versículo 17, Abisai de Sarbia llegó en su ayuda y hirió al filisteo. Versículo 18, otra segunda guerra hubo. Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19, hubo guerra entre Gob de los filisteos, en el cual Elhan, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat. Goliat y sus hermanos venían de esta provincia, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, o sea, hermanos de Goliat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Santos de Dios, la Biblia dice que por ser un poquito más de 1000 años, esta tierra, este planeta, estuvo habitada por estos monstruos. Es interesante que cuando comenzamos a escudriñar la historia de los griegos, la historia del código de Hammurabi, la historia de los babilonios, encontramos en todos registros, tanto de que hubo un diluvio universal, como que esta tierra estuvo poblada por gigantes. Los griegos les llamaban los titanes, y eran dioses inmensos que se comunicaban con los hombres y que tenían el dios Neptuno del mar y el dios Zeus y la diosa Afrodita, y todos eran monstruos gigantescos, mitad hombre, mitad animal, algunos que tenían el control de los seres humanos. Entonces regresamos a Génesis 6. Este fue un paréntesis para ponerlos al tiro de lo que pasó anteriormente y no puedan ustedes salirse del camino. Y Noé, dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Y este es el punto que queremos ver. Cuando la Biblia habla de generaciones, nos estamos dando algo absolutamente cuenta, porque es la palabra, cuando dice la Biblia, varón justo, perfecto en sus generaciones, significa que fue maduro y completo sin contaminación genética. Cuando Noé, sus 3 hijos, su esposa y las 3 hijas de sus esposas de los hijos de Noé, o sea, las 3 nueras, 8 personas en total. 8 personas en total sobrevivieron el diluvio universal en el arca, con todas las parejas de animales limpios y sucios que subieron en el arca. 8 personas. Solamente 8 personas en aquel tiempo genéticamente estaban limpias, sin contaminación de la perversión genética que los gigantes habían hecho con los seres humanos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando Carlos se case con Paco? ¿Qué es eso? Eso es una depravación genética, sexual. Es algo antinatural. ¿Qué pasa cuando Carmelita se casa con Isabel? ¿Verdad? Oye, espérame tantito, mira, vamos a dejar a un lado la Biblia, como le dije a un grupo de homosexuales hace poco en una universidad de Estados Unidos. Me vinieron a echar, ahora sí, carrilla, ¿verdad? Porque hablé muy fuerte y me estaban esperando afuera de la universidad y me trataron y yo le dije, estoy para platicar con ustedes. No, es que ustedes los religiosos traían pancartas y que para qué, que me sacaran de allá, me querían hasta que me sacaran de ahí del pueblo. Y entonces yo les dije, vamos a platicar civilmente. ¿Lo aceptan? Yo no tengo nada contra ustedes, Dios los ama, pero no está de acuerdo con el estilo de vida de ustedes. No, que la Biblia. Le dije, vamos a agarrar la Biblia y la vamos a hacer a un lado. Ahora vamos a hablar de una forma civilizada. ¿Qué pasaría? Nada más pónganse a pensar, les dije, ¿qué pasaría? Eran como 3 o 4 representantes de ellos. ¿Qué pasaría si ustedes se casaran y todo el mundo aceptara lo que ustedes creen y las mujeres se casaran con mujeres? Entonces se acabaría la reproducción humana. ¿De dónde vendrían entonces los seres humanos? El mundo se quedaría sepultado completamente, se acabaría la raza humana. Entonces, siguiendo esa línea de lógica elemental,
Les dije, es antinatural. Es que podemos adoptar niños. ¿Y esos niños quién los parió? Carlos con Pepe, le dije. Entonces nos damos cuenta que creyendo que somos seres racionales, pensantes e intelectuales, hacemos cosas que van completamente en contra de la razón más elemental y de la lógica más elemental. Ese es el punto al que la mente humana llega cuando le dice a Dios, no quiero tus leyes ni tus mandamientos, porque comienzo a profesar que soy sabio y me convierto en un necio. Y comienzo a hacer locuras porque son locuras antinaturales. Así que si tú tienes este pensamiento, ¿verdad? Y como cristianos nosotros amamos a los homosexuales, amamos a los borrachos, amamos a los pecadores, pero en la iglesia es precisamente un hospital para que vengan y les hablemos de cuál es la verdad, de que están engañados, que se arrepientan de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Esto no es natural. Si tú te mueres en la homosexualidad, no lo digo yo, no te pelees conmigo, lo dice la Biblia. Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Tú te mueres en esas condiciones y te vas al infierno. Y no solamente, no puedes decir es que así nací, o tuve más genes o más hormonas femeninas en mi vida, y desde que nací comencé a crecer así y a caminar así. ¿Sabes una cosa? Acuérdate el cuento de la calabacita, que vino el ranchero ese, ¿verdad? Y estaba una calabacita chueca y comenzó a quemar a todas las calabacitas que no estaban derechas. Y cuando llegó con esta calabacita que estaba chueca, le dijo a la calabacita al ranchero, ¿y a mí por qué me quemas? Yo no tengo la culpa de haber nacido chueca. Y le dijo el ranchero, no te voy a quemar porque naciste chueca, te vas a ir al fuego porque no te quisiste enderezar. Entonces, alega lo que quieras, que fueron genes, lo que tú quieras, pero sabes una cosa, hay una medicina que se llama la sangre de Cristo. Ahí está la medicina a la disposición para todo el que quiera ser sanado. Unos homosexualidad, otros alcohol, otros esto, otros adulterio, lo que sea. Si tus pecados, dice la Biblia, fueran como el carbón de negros, como la blanca lana vendrán a ser. Porque el Hijo de Dios abrió sus manos en una cruz para pagar por tus mugrosos pecados y por mis mugrosos pecados. Y este es el agradecimiento y la humildad que nos llena a los cristianos de que no fuimos nosotros, no hice ninguna buena obra ni me fui de villas a la villa 10 veces y de vuelta, ni me sangré las rodillas, ni hice sacrificios, no hice nada, simplemente creí lo que Él hizo en mi lugar en una cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en esta mañana en Él, esa descomposición con la que todos nacimos de una forma u otra forma, sea enderezada por la sangre de Jesucristo. No hay otra medicina, ni alcohólicos anónimos, ni homosexuales anónimos, ni borrachos anónimos, ni locos anónimos, ni marihuanos anónimos. Solo la sangre de Cristo es la medicina que el cielo nos ofrece a los seres humanos. Cuando dice la Biblia entonces en el versículo 9 de Génesis 6, estas son las generaciones de Noé. Esto significa lo siguiente, generación tolojá en el hebreo. No es ancestros, no es hacia atrás. Las generaciones nos habla de los descendientes, hijos y bisnietos, etcétera, etcétera, que iban a salir de Noé con su esposa. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo es la primera persona en la Biblia en ser llamada justa delante de Dios. Ahora, si dice Romanos 5:9 que somos justificados por la sangre. Cuando Dios declara justo a alguien, no es porque esa persona sea justa por nacimiento o porque ha hecho buenas obras, sino que la justicia de Dios nos es imputada gracias a la justicia de un hombre que se llamó Jesucristo. Tú crees en la cruz y aceptas a Cristo como tu Salvador, la justicia de Él, Dios me la atribuye, me la pone a mi cuenta. Y ahora yo puedo presentarme delante de Dios sin ser justo en la experiencia y en las obras,
pero posicionalmente por la causa de Cristo, Dios me abre la puerta de su trono y me permite que entre a platicar con Él. Porque no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús. Por eso la característica de un cristiano es cuando ora. Tú ves las películas, por ejemplo, vamos a gracias, tengo los alimentos, amén. Cualquier persona que no diga en el nombre de Jesús no es cristiana. Solo los cristianos decimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. No venimos, Padre, no vengo en mi nombre. Recíbeme no por mis justicias. Recíbeme, Padre, no por mis pecados. No porque sea bueno. Yo no tengo nada que ofrecerte. Soy un pobre, miserable pecador, Señor. Solamente por lo que tu Hijo Jesucristo lo hizo. Recíbeme. Y Dios me abraza y me recibe. Y me recibe como un hijo. Y me trata como un hijo. No porque lo merezca, sino por lo que hizo su Hijo en mi lugar en la cruz. Y si entendemos esto, ya no hacemos lo siguiente. ¿Por qué no has venido a la iglesia, Pancho Pancholín, pistolas? Ay, hermano, ando en pecado, ando muy mal. Y pues no quiero, ¿verdad?, ir a la iglesia porque me siento hipócrita. ¿Cuántos de ustedes han sentido eso? O ya no voy a la iglesia, o ya no voy al estudio bíblico porque ando en pecado, porque ya no sé a lo mejor si Dios me va a recibir. ¿Sabes una cosa? Que el hecho que tú reconozcas que tienes miedo de acercarte a Dios, habla que eres cristiano. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. El conocimiento te lo está dando la Biblia. Dios quiere que tú simplemente vengas a la cruz y le digas, Señor, perdóname. Anoche manoseé a mi novia. Le grité a mi mamá. Insulté a mi papá. Traigo una pluma que me encontré ayer en la iglesia o en el cine y nunca la devolví. Vénganos a tu reino, le dije. Todos estos detalles bajo la sangre de Cristo son lavados. Entonces, Noé es declarado justo porque la justicia era hacia el futuro. En el Antiguo Testamento veían a la cruz de atrás hacia adelante. Nunca vieron al Mesías ni al Cordero más que los que vivieron en la época que Cristo vivió, pero todos a los que Dios antes de la cruz les dio su justicia fue basados en creer que próximamente alguien pagaría por ellos. Nosotros ahora de la cruz hacia adelante vemos hacia atrás. Ellos veían de atrás hacia adelante, nosotros de adelante hacia atrás. Tampoco hemos visto a Cristo, pero creemos lo que Él hizo. Y al creer por lo que Él hizo, aunque no lo hayamos visto, Dios nos llama justos delante de Él. Entonces, Noé es llamado, y le dice la Biblia, varón justo, por la fe. Ahora Noé tenía que demostrar que era justo. Porque dice Santiago 2, bueno, tú crees en Dios, también el diablo cree en Dios. El diablo no es ateo. Y los demonios, cuando Cristo hizo su aparición, cuando Cristo vino a la tierra, ¿dónde estaban los demonios? ¿En las cantinas? ¿En los prostíbulos? ¿En el centro de los partidos comunistas? ¿Con los nazis? ¿Dónde estaban los demonios cuando Cristo vino? En las iglesias. Virgen del Cobre. En los lugares donde se concentraban los religiosos. Porque si hay un lugar donde Él está escondido, pero con todo el disfraz de ángel de luz, es en las religiones. La religión fue la que crucificó a Cristo. Fueron los religiosos los que lo colgaron en la cruz. Entonces el disfraz más grande, Él es astuto en el arte de engañar. Dice Apocalipsis 20, el que engaña a las naciones. Apocalipsis 12, engaña al mundo entero. Y no hay mejor disfraz, según de Corintios 11, que cuando se disfraza como ángel de luz. Él no va a venir a decirte, ¡bu, Caperucita! No, ¿verdad? Tenía que venir el lobo disfrazado para que la Caperucita no cayera en sus garras. Estas historias moralejas tienen más cosas de enseñanza que las mugrosas películas que están pasando ahorita en todos los cines. En segundo lugar, dice la Biblia que fue perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa esto? Ya lo vimos. Esta palabra perfecto es tamim en el hebreo, que significa maduro,
completo, sin contaminación genética. La familia de Noé fue la única generación que no fue contaminada genéticamente. Aquí hay un principio tremendo que aprendemos. Dios quiere preservar el mundo y preservar a la raza humana. Pero si yo tengo un canasta de jitomates y todos mis jitomates se pudren y hay un jitomate bueno, ¿qué hago? ¿Ustedes creen que si echo a la basura, a los podridos me van a gritar, ¿para qué nos echaste a la basura? Y así los ateos que yo enfrento en los debates, en las universidades y en el radio, etcétera, etcétera, siempre traen el mismo chorizo de siempre. Siempre. ¿Y por qué si Dios es bueno, permite esto? Y Dios es misericordioso, ¿por qué exterminó a los cananitas? ¿Y dónde estaba Dios en el holocausto cuando los nazis? Y en el tsunami de Indonesia, ¿por qué el 60% eran niños? ¿Por qué Dios mató a todos los niños en el tsunami y se los llevó? ¿Por qué llega un tornado y destruye las casas y hace esto y el otro? Y estas cuestiones morales hacen que muchas personas cuestionen porque no pueden relacionar el amor de Dios con las tragedias y con la maldad que hay en el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Les falta conocimiento de Dios. Ellos no entienden por qué o lo permite Dios o por qué lo hace Dios. Y cuando venimos a la Biblia y comenzamos a penetrar en el área en el que el intelecto humano no puede penetrar, por su propia investigación científica ni intelectual, porque somos limitados. Y si quieres traspasar el intelecto humano y quieres respuestas misteriosas que la mente humana no puede dar una respuesta porque tenemos un cerebro de caracol, acabas loco. Acabas loco. Ahí está tu padrino Friedrich Nietzsche. Dios está muerto. Influyó a Hitler, influyó a Mussolini, influyó a Nicolai Lenin, influyó a todos los pensadores del siglo XX, los ateos. Nietzsche. ¿Cómo acabó Nietzsche a los 53 años, homosexual y en un manicomio? En su casa en Alemania, él puso, Dios está muerto. Cuando murió Nietzsche, alguien vino y le puso, pero Dios sigue vivo. Te vuelves loco. ¿Quieres ponerte las patadas contra Dios? Chamajante cucaracha, cállese. Es como un niño. ¡Hey, papá! Mi nieto Christopher, mi nieto, el hijo de Moisés, mi hijo de 6 años. Oye, abuelo, ¿por qué qué si la E igual a MC al cuadrado? Yo no entiendo a Einstein. Chamaco, ¿verdad? Oye, ¿cómo lo vas a entender, no? Primero aprende a sumar, a restar, a dividir, ve a la primaria, pasa a la secundaria, en secundaria te van a enseñar biología, vas a pasar a preparatoria, vas a estudiar filosofía y letras, etcétera, etcétera. Y mientras va madurando tu entendimiento y tu cerebro, vas comprendiendo física, matemáticas, logaritmos, cálculo diferencial, física cuántica, etcétera, etcétera. Pero no esperes entender física cuántica cuando no sabes dividir, por el amor de Dios. Virgen de la Macarena. ¿Se dan cuenta? Y así están los ateos. Quieren cuestionar a aquel que es el Todopoderoso, cuya sabiduría no podríamos jamás entender ni concebir. Y quieren, bájate de ahí, ponte aquí, a ver, contéstame, Dios. A ver, ¿por qué haces esto y el otro? Semejantes renacuajos. ¿Qué es esto? Se llama en la Biblia soberbia. Nuestra soberbia hace que Dios sea nuestro rehén y ajusticiamos a Dios y lo sentamos y nosotros lo vamos a juzgar. Si tú quieres comprender los pensamientos de Dios, cae de rodillas, pídele a Cristo que entre a tu corazón, humíllate y sabe que no tienes las respuestas ni las vas a entender, aunque seas inteligentísimo, y permite que el Espíritu Santo, 1 Corintios 2, estas cosas nos las reveló el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios baja, entra en mi mente, me quita las vendas con las que nací, me comienza a sanar mi razón, mi entendimiento, y me comienza a colocar en el camino de la justicia, la verdad y la santidad. Y yo comienzo a leer la Biblia y ya entiendo Juan, y ya entiendo Mateo, y luego me paso a los Hechos,
Y no entro a la Biblia con Ezequiel ni con Apocalipsis tampoco, ¿verdad? Como tú no entras a la secundaria a estudiar libros de preparatoria. Cada cosa tiene su curso. Necesitamos maestros. Dios puso maestros de la Biblia. Únete al LITI, vete a un estudio bíblico entre semana. Los pastores estamos aquí ahí de consejería para tratar de ayudarles en sus problemas, en sus consejos. Y es la forma como comenzamos a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero mientras no entendemos que debemos ser humildes y pacientes para que Dios nos hable, cuando Él considere que ya la maceta que tenemos dentro se rompió y ya estamos aceptando sus pensamientos y hacer su voluntad, porque mientras yo no acepte hacer su voluntad, el Espíritu no me va a revelar nada. Tengo que primero rendirme, quiero hacer tu voluntad, y entonces Dios comienza a caminar conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque anhelamos ser llamados justos delante de ti y estar genéticamente en el Espíritu limpios, porque tú has hecho una nueva creación. Una nueva creación se necesitaba para caminar contigo. Así como en el Antiguo Testamento, físicamente, la raza humana se contaminó. La raza humana, después de Cristo, sigue contaminada espiritualmente. En su espíritu, genéticamente, hay perversiones. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo a dulce, a lo blanco negro, a lo negro blanco. Hay zonas grises en las mentes humanas que ya no ven, ya no distinguen el bien del mal, la verdad del error. Son mentes atrofiadas por el pecado. Gracias, Señor, porque estamos comenzando a caminar contigo y a entender tu voluntad. Sabemos que el juicio viene. Abrimos el libro de Apocalipsis y son los juicios terribles que están por caer en el mundo. Ya estamos advertidos. Preparémonos con nuestra familia. Salvemos a nuestra familia, comenzando con nuestros padres, hijos, hermanos, porque somos luz y para eso nos salvaste, para mostrarles la luz y arrebatarlos del diluvio que viene, ya no de agua, sino de fuego y de juicio sobre la raza humana. En esta noche, mañana, tarde, te invita a Dios a que vengas a la cruz, a que te arrepientas de tus pecados, a que le entregues tu vida a Cristo y que por la fe comiences a caminar con Él. Las personas que ustedes también por la televisión nos ven, quieren venir a la cruz, díganle estas palabras a Dios. Señor, te pido perdón por mi vida. Soy un soberbio intelectual, creyendo que mis pensamientos te pueden entender. Te he juzgado como si fuera más sabio que tú. Ahora reconozco que no soy nada ni nadie, que necesito tu perdón, que en esa cruz tú me das con la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, cambia mi manera de pensar y muéstrame el camino de la santidad, de la justicia y del amor de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.